Hola trader, bienvenido a este nuevo video donde quiero explicarte cómo tomé esta operación desde cero. Quiero mostrarte cómo tú puedes hacer un análisis completamente desde cero, desde el aspecto más general, más macro y luego verificar el contexto menor o micro. Entonces vamos a hacer la ruta completa, vamos a hacerlo desde cero y tú me vas a acompañar, ¿ok? Entonces, vamos a revisar que inicialmente todo comienza en el gráfico de diario, ¿no? Si tú sigues este canal, creo que te has podido dar cuenta que todo el análisis siempre lo comienzo desde diario, es decir, en una temporalidad mayor y luego confirmo en una temporalidad menor, ¿correcto? La combinación que yo utilizo es diario y una hora, pero pues tú puedes hacerlo con la combinación de temporalidades que más te guste o con la que más te sientas cómodo. Yo lo voy a hacer con diario y una hora, ¿verdad? Vamos a borrar todo y vamos a comenzar a hacer el análisis completamente desde cero, ¿vale? La primera pauta que te quiero dar es que delimites un poco la información, ¿sí? Por lo general, cuando estás aprendiendo, el gráfico es muy caótico, ¿sí? Es muy difícil de entender. Empezando porque es muy extenso. ¿Cuál es mi recomendación? Trabaja con un zoom o con un acercamiento del gráfico viable, ni muy pegado ni muy alejado, ¿correcto? Este que te estoy mostrando en pantalla puede ser una buena ruta, un buen inicio, mejor dicho, ¿correcto? ¿Qué es lo primero que te recomiendo que hagas? Delimita la información. Por ejemplo, tú puedes decir, de lo que yo quiero tener información es de este segmento o este pedazo del precio, ¿sí? De eso quiero tener información, ¿correcto? Muy bien, y tu punto de partida para el análisis perfectamente puede ser este punto de acá, ¿sí? De ahí en adelante tú vas a entender qué es lo que está pasando, porque vuelvo y te repito, no necesitas saber qué pasó en el 2010 o en el 2012 con Outfranco para hacer tu análisis, ¿no? Pues al fin y al cabo el precio se encuentra en este punto de acá y no vas a necesitar niveles súper viejos o mucha información del pasado, ¿correcto? En ese orden de ideas tú puedes comenzar a entender todo, por ejemplo, categorizando esto con secuencia de altos y bajos. Tú puedes decir, empecé en este punto, luego me fue a este punto mínimo, a este punto máximo, a este punto mínimo, ¿correcto? Acá ya tienes un concepto que te he explicado y es, si estos dos bajos están a la misma altura, este nivel de acá arriba funciona como nivel de quiebre de estructura. Es decir, si tú tienes este dibujo que estoy haciendo en pantalla, este alto de acá te puede servir como un nivel de quiebre de estructura, ¿correcto? Tú puedes decir perfectamente, este es un alto más alto que el anterior alto, más bajo que el anterior alto, perdón, un alto más bajo, y está entre dos extremos bajos que están a la misma altura, ¿sí? Por eso tú puedes utilizar ese nivel como quiebre de estructura y sobre él más adelante buscar diferentes validaciones. Pero entonces volvamos al punto, ¿no? Si yo tengo que acabo de analizar que esa es la estructura presentada, ahí tú puedes decir, este es mi nivel de quiebre y este es mi nivel de continuación. Siempre y cuando no se rompan estos niveles, no se actualiza la secuencia. Como quien dice, mientras el precio no salga de esos niveles, yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Cuál es el propósito de este video? Que tú te puedas adaptar a esa dinámica cambiante del precio y tú puedas decir, listo, ese nivel de estructura ahora no es llamativo, ahora no es interesante de operar, pero yo perfectamente o cómodamente puedo operar lo que hay dentro, ¿sí? Porque sé que el mercado es fractal y sé que dentro de esa estructura más pequeña yo también puedo tener varias oportunidades. ¿Listo? ¿Qué fue lo que se hizo en esta entrada o qué fue lo que se hizo en ese análisis? Pues justamente acercarnos un poquito más después de haber entendido el contexto mayor y nos dimos cuenta que no había ningún problema. Es decir, no interferían niveles de quiebre, no estaba cercano a niveles de quiebre de estructuras muy grandes, ¿cierto? Y simplemente me di cuenta, no tengo problema porque soy como dentro de dos niveles muy grandes, entonces lo que hay dentro lo puedo operar sin ningún problema. ¿Listo? Ahora acerquémonos un poquito más a donde se encontraba el precio en dicho momento, que como te dije estaba más o menos por acá, ¿correcto? Más o menos por acá. Y vamos a verificar qué fue lo que observamos.
¿Listo? Mira, si tú sabes que el precio se encuentra en ese punto de acá, ¿ya? Yo puedo perfectamente decir, quiero saber qué pasa en este tramo o en este segmento de acá, entender la estructura y verificar qué niveles puedo utilizar. No necesito más, ¿sí? Entonces tú puedes decir, este es mi alto, este es mi mínimo, este es mi alto, este es mi mínimo, ¿sí? Aquí, por un concepto de armonía, ¿correcto? Tú puedes verificar que esta será una armonía o una estructura más grande. Negra sería otra estructura un poco más pequeña, ¿correcto? Y podríamos decir, por ejemplo, gris es una armonía más pequeña. Tal vez esto se te pueda hacer un poco complicado de forma visual, pero aquí el único criterio que se tuvo en cuenta es el alcance vertical de las contracciones, ¿sí? Esta pausa azul era más grande, esta pausa negra era un poquito más pequeña y finalmente gris era aún más pequeña. ¿A qué voy? También puedes elegir la armonía que quieras, ¿sí? Lo acabamos de mencionar. Entonces tú puedes decir, voy a quedarme con esa estructura pequeña, ¿sí? Y sobre esa estructura pequeña voy a buscar que el precio me haga algún esquema. Uno muy común puede ser el de la polaridad, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué te quería mostrar ese análisis? Porque si tú entiendes los conceptos de armonía, te puedes adaptar a cualquier situación. Lo único que hemos hecho hasta el momento es verificar. Había una armonía muy grande, que fue la que vimos al principio de este video, y nos dimos cuenta que no existía ningún tipo de interferencia, ¿correcto? Luego nos acercamos un poco más allá niveles o estructura que estaban más cercanos a donde se encontraba el precio en dicho momento, ¿sí? Entonces fíjate que acá, cuando nos encontramos pues en esta situación, ¿sí? Nos dimos cuenta que el nivel que te acabo de mencionar, ¿correcto? El precio ya nos dijo que no, fíjate. El precio ya se metió, ¿sí? Ya cerró por dentro y ya nos dijo que no. ¿Sí ves? Este nivel pues finalmente no funcionó. Porque ¿qué buscábamos? Que el precio me diera este esquema de polaridad, ¿sí? Eso era lo que buscábamos. Finalmente el precio no me lo da, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál es la cosa que te quiero mostrar en este video? Que yo puedo utilizar este nivel de acá abajo perfectamente, porque ahí justamente está la capacidad que tú debes de tener para adaptarte, ¿sí? Entonces tú puedes decir, esta armonía era más grande, pero dentro también hay una más pequeña. ¿Sí ves? Había una armonía más grande, pero dentro hay una más pequeña todavía, ¿sí? Y tú puedes decir perfectamente, bueno, entonces aquí tengo una mini estructura bajista con mi nivel de quiebre. Y puedo buscar que el precio me haga un esquema de polaridad. ¿Sí ves? Entonces, de ahí, ojo, fue que nació el yo decir, es que acá el precio puede reaccionar y esto lo va a trazar como una zona de compras para buscar luego una entrada más exacta en una temporalidad menor, en este caso en una hora. Entonces fíjate que todo ha tenido sentido. Mira lo que decíamos, vamos a hacer como una recapitulación, ¿no? Empezamos desde el contexto macro y decíamos, no tenemos interferencia ni con el nivel de quiebre ni con el nivel de continuación. Como quien dice, estoy atrapado, toda esta zona está atrapada. Yo voy a dejar de operarla, voy a dejar pasar todas las oportunidades que se pueden presentar dentro de esta, pues no tendría ningún sentido. Voy a acercarme un poco más y voy a ver de qué está hecho. Que había una armonía pequeña bajista con su nivel de quiebre, donde finalmente el precio no reaccionó. Entonces acá nos quedamos con una un poquito más pequeña, donde el precio sí reacciona. ¿Sí ves? Mira que esta oportunidad simplemente nace de identificar que en una estructura muy grande no tenemos interferencia y en una estructura más pequeña había un esquema de cambio, un esquema de quiebre, ¿sí? Que inicialmente teníamos planteado, ¿sí? Que funcionara sobre este nivel de acá, naciendo pues de esta armonía más grande. No se dio, no hay ningún inconveniente, porque yo puedo decir, vuelvo y repito, que me quedo con el pequeño y sobre el pequeño puede funcionar también, sin ningún problema, ¿correcto? Luego ya tendremos que verificar en el gráfico de una hora de qué forma se planteó la entrada o de qué forma, mejor dicho, se confirmó la entrada, ¿sí?
Y la entrada realmente también se confirma de una forma muy sencilla. ¿Sí? Una forma muy sencilla. Es un esquema también de polaridad. ¿Sí? Básicamente se presenta el mismo esquema de diario. También se presenta en una hora. Míralo por acá. ¿Sí? Entonces, mira que ya en el gráfico de una hora, ¿sí? Ya vemos obviamente esa zona que trazamos pequeña en diario. La vamos a ver mucho más grande, lógicamente. Y puedes comprobar entonces que esta estructura que se venía acercando a aquella zona de compras ya quebró, regresó y justo sobre el nivel te dio un gatillo de giro de 3 velas, ¿no? Recuerda que el giro de 3 velas simplemente es que la vela 2 y 3 sumadas en cuerpo, ¿sí? Son más grande que 1. Y 1 pues sería la vela roja en volver, ¿sí ves? Entonces, como la vela 2 y la vela 3, que son velas verdes, envolvieron a la vela 1, tú puedes confirmar eso como un gatillo justamente de confirmación, entrar al cierre del gatillo y poner un stop loss por debajo del punto pivote, ¿no? Tú sabes que yo no pongo mucho misterio a la hora de colocar el stop loss porque nada ganamos con eso, ¿no? Tenemos que entender la naturaleza de este negocio. Y obviamente no buscamos ni tampoco vamos a poder ganar absolutamente todas las entradas, ¿no? Muy bien. Entonces aquí podemos ver que esta entrada finalmente se da, correcto. Como te dije, esto se dio el 29 de febrero del presente año, en la mañana, correcto. En el gráfico de una hora fue la confirmación, correcto. Entonces, mira que sencillamente es que hagas toda la ruta de diario para que mires qué armonía o qué estructura te sirve, ¿vale? Luego confirmas el esquema para que te genere la zona, como lo hicimos, ya que por el esquema de cambio de estructura por la polaridad fue que generamos la zona de compras, ¿listo? Y luego en una hora verificas de qué forma se acerca el precio. Y la recomendación es que también busques todo el esquema. No solamente bajes a una hora a buscar un gatillo de vela solo, no, sino que también busques todo el esquema nuevamente completo. En ese caso utilizamos un esquema de polaridad donde el precio quebró, regresó y confirmó con un giro de 3 velas. Eso fue todo por este video, espero te haya servido mucho, nos vemos en la próxima.